Un saludo a todos los auditores. Continuamos con Alimento Diario. Semana 1, día viernes. Serie "Y será predicado este Evangelio del Reino". Volumen 6. La nueva ley del Reino de los Cielos. Autor Pedro Dong. Lectura bíblica: Mateo capítulo 5, versículo 17 al 26. Leemos con oración. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Aleluya! El cual, siendo el resplandor de su gloria, Señor Jesús, y la imagen misma, amén, de su sustancia. Señor, le alabamos en este día. Usted sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su poder es la palabra, y ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Le alabamos por eso. Alabado sea su nombre. Y también se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Señor Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hoy presentamos el elevado patrón de la nueva ley del reino de los cielos, parte 1. El apóstol Juan nos revela que la unción nos enseña todas las cosas. Nos enseña a permanecer en Dios, y también que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo amado Jesucristo. La unción nos lleva a permanecer en el Padre y en el Hijo. De esa manera pasamos a tener un vivir en la luz, un vivir en la verdad, en el amor y un vivir también en la unidad. Señor Jesús. Ser trasladados al Padre y al Hijo es nuestra única oportunidad de cumplir la nueva ley decretada por el Rey del reino de los cielos. La nueva ley presenta un patrón muchísimo más elevado que la ley mosaica, que para el hombre natural es imposible cumplirla. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley del Antiguo Testamento. En realidad, Él fue el único hombre que logró cumplirla en su totalidad. Señor Jesús. Por tanto, Él también es el único que está calificado para decretar la nueva ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor nos libre. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Por causa de la caída del hombre, el cuerpo humano fue corrompido por la naturaleza maligna de Satanás, convirtiéndose en carne de pecado, la cual es incapaz de guardar la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Amado auditor, la carne de pecado está presente en todas las personas, imposibilitándolas de cumplir y guardar toda la ley. Esta hace exigencias, pero es débil, porque la carne pecaminosa no puede guardar la ley de Dios. No obstante, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo en María, una virgen. Jesús nació bajo la ley para cumplir toda la ley. Él vino en semejanza de carne de pecado, es decir, no participó del pecado, y llevó esa semejanza de carne de pecado a la cruz, junto con el pecado. Así Dios condenó en la carne al pecado. ¡Gracias a Dios! La ley no tiene el poder de dar vida al hombre. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera dar vida al hombre, obtendría vida y cumpliría las exigencias de la ley. La ley sirvió de ayo, es decir, de tutor, de guardador, para guardar en aquel tiempo del Antiguo Testamento al pueblo de Dios, hasta que viniera la fe por medio del Señor Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos ahora bajo ayo, bajo nuestro tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por la fe en Cristo Jesús recibimos vida, llegamos a ser hijos de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí la palabra certeza en el original griego es upostasis, que también aparece en el versículo 3, refiriéndose al ser de Dios, refiriéndose a la sustancia de Dios mismo. La fe nos lleva hasta la sustancia de Dios, nos traslada de la esfera terrenal, de la lógica mental humana, y nos introduce en la esfera de Dios, en la esfera celestial.
Por eso no podemos permanecer en la esfera de la ley. Debemos vivir por la fe, porque mediante la fe accedemos a la dimensión de Dios y tenemos acceso a las riquezas de la sustancia de Dios. Por medio de la fe podemos disfrutar del vivir elevado del pueblo del reino de los cielos. Solamente en el Señor Jesús podemos cumplir la ley, la cual fue aún más elevada por Él mismo, según lo que leemos. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 21-22. Querido y amado lector, fíjese que no matar incluso puede ser fácil de cumplir, pero la nueva ley exige más y dice que no debemos enojarnos. ¿Quién nunca se ha enojado con alguien? Continuando la lectura, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo capítulo 5 versículos 22 al 26. En esta porción, el Señor Jesús habla acerca de varios niveles de juicio, conocidos por los judíos. El primer juicio sería en el ámbito distrital, después en el ámbito del Sanedrín, lo que sería la última instancia, el Tribunal Supremo. Lo último, al infierno de fuego, en el ámbito del juicio de Dios. Señor Jesús, el pueblo del reino de los cielos no está destinado al lago de fuego, porque una vez que somos salvos, lo somos para siempre. Sin embargo, aún pasaremos por el juicio del tribunal de Cristo. No podemos olvidar esto. Si somos reprobados en el tribunal de Cristo, no seremos lanzados al lago de fuego. No obstante, nos quedaremos en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. No estaremos en el fuego, pero sufriremos el daño de las llamas durante el reino milenario. Luego, finalmente, participaremos de la nueva Jerusalén en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¡Qué grande es nuestro Dios! Como el pueblo del reino, si aún ofendemos o defraudamos o le causamos algún daño a alguien, tenemos que tratar seriamente esas cosas para que ningún alguacil nos lleve al lloro y crujir de dientes. Entonces, amado auditor, vivamos de tal manera que seamos aprobados
delante del tribunal de Cristo. Vamos a orar a nuestro Dios y confiar en Él con toda nuestra fe para cumplir su palabra y toda la ley en Cristo Jesús. Pregunta para hoy: ¿cómo podemos cumplir el elevado patrón de la nueva ley establecida por el Señor Jesús? Sean todos muy bendecidos.